Hola, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es esa influencia o conexión del niño interior y las experiencias de vidas pasadas con nuestro propósito. Entonces, en primer lugar, como ya les he venido mencionando un poco en los otros videos, hay ciertas cosas que desde niños hemos sentido, experimentado, incluso en nuestros gustos, que terminan apoyando y construyendo nuestro propósito. Entonces, acá también la cosa va a que hasta nos fijemos mucho en el tipo de cosas que nos gustaban hacer o que incluso ahorita todavía nos gustan hacer, porque en eso también encontramos que de una u otra forma siempre han estado las señales de nuestras habilidades, nuestros dones, nuestro propósito, pero que pues por otras circunstancias de pronto no eran muy perceptibles para nosotros, ¿verdad? Esto me hace acordar que no hace mucho tiempo veía un anime del que no me acuerdo el nombre, sinceramente, pero era la historia de varios escritores japoneses que entraban directamente a las historias de sus libros, ya fuesen los que ellos mismos habían escrito o las de sus colegas, y en donde incluso en la trama ponían como tipo de espíritus o entidades que habían como alterado la historia. Entonces esa era como la idea, ¿no? Como que el escenario principal era una biblioteca, ¿no? Ya pues con todo este camino, lo que les he compartido de parte de la historia de mis dones y demás, fue decir, por eso a mí me llamaba tanto la atención esa serie, y es que esa es una de mis capacidades, ¿no? Uno de mis dones y de lo que yo puedo hacer. Entonces, volviendo a lo que les mencionaba de la conciencia observadora, es que de verdad no dejemos como ningún detalle así por fuera y que nos pueda ser realmente útil en este camino. Y también, ¿por qué? Porque un niño, dentro de su inocencia, de su curiosidad, sabe realmente qué es y lo que vino a hacer, ¿cierto? Cuando éramos niños, así no le pusiésemos mayores etiquetas o lo encajáramos en cierto concepto, lo que fuera, sabíamos a qué veníamos y sabíamos quiénes éramos. Pero con el paso del tiempo lo fuimos dejando a un lado, lo fuimos olvidando por también pretender un poco encajar en ese entorno que nos está como garantizando esa supervivencia, ¿cierto? Entonces, a eso también va este video, de que ya en esa posición de adultos que tenemos ahorita, podamos volver a volcar la mirada en lo que fue nuestra niñez, ¿sí? En lo que nos gustaba, en lo que hacíamos, en lo que no hacíamos, en lo que no nos dejaban hacer, en lo que nos dolió, en lo que nos hizo felices, en, en cuando nos reconocían, en cuando no lo hacían. Entonces, como que es un bagaje lo suficientemente extenso que no solo nos va a servir en ese proceso de introspección, de evolución, de crecimiento interno, sino también de que a partir de nuestra propia historia y experiencia podamos llegar y contribuir a otros que de una u otra forma pues tienen el mismo tipo de historia o se identifican, ¿sí? Entonces, con lo que hablábamos anteriormente de las habilidades y todo esto, es reconocer cómo esas heridas, esos traumas también nos marcaron, nos opacaron, y que ahora desde esa conciencia y posición más adulta, en donde de una u otra forma
seamos para nuestro niño o niña interna esas figuras parentales o de cuidado que de pronto de una u otra forma no tuvimos de la manera más adecuada, que nosotros nos pongamos en ese papel de maternar o de paternar a nuestro niño o niña interno, de darle lo que realmente necesitaba, se merecía, y que cojamos ese impulso de esa ingenuidad, esa inocencia, esa curiosidad, para traerla un poco más en este presente, en esta figura ya eh, más grande, ¿cierto? Más madura también, y que le permitamos ser lo que en algún momento no se le permitió, ¿sí? Como que es una época, es un tiempo en donde realmente toda esa esencia de la que cada uno es salga a flote y no la sigamos escondiendo, y que no nos dé como pena decir eh, las habilidades que tenemos, las heridas que tenemos. Sí, en efecto no es sencillo, porque es que el afrontar o el exponer eso al mundo precisamente también nos lleva a esa confrontación con nosotros mismos, ¿cierto? Pero a eso va también el ejercicio, de que a partir como de ese intercambio de experiencias podamos llegar a prestarle realmente atención a eso que aún duele, que aún no ha terminado como de cicatrizar, ¿no? Y de una manera adecuada, porque bueno, pueda que se haya hecho la costrica encima, pero de fondo aún siga ahí como el hueco, por decirlo así, ¿no? Que no haya salido esa carnosidad que realmente de esa cicatrización de las heridas, por ponerlo en algunos términos un poco más tangibles. Entonces, básicamente el mensaje de todo esto es que todo ese tipo de experiencias, incluso las que ya hemos vivido como adultos y que no han sido muy favorables o que las catalogamos de negativas, que podríamos etiquetar como maldición, las utilicemos a nuestro favor y entendamos que en eso que en algún momento no fue lo más cómodo de transitar, de vivir, ahora es nuestra bendición, es nuestro mayor activo, lo que realmente le podemos sacar ese jugo. Ahora bien, pasando a lo de las vidas pasadas, que muchas veces siguen teniendo ese reflejo en lo que es nuestra vida actual, sobre todo en esa etapa de niñez donde se configuraron muchos patrones de comportamiento, creencias limitantes, con lo que hablaba hace unos segundos de que cuando nos rechazaron, que cuando nos validaron o no lo hicieron, etcétera, etcétera. Y cuando vamos un poco más atrás, podemos dar cuenta que es un reflejo o una secuela de algo que ya vivimos y que en efecto sigue un poco persistiendo para que le pongamos atención y realmente logremos trascender e integrar ese aprendizaje, esa lección, ¿sí? ¿Y a qué voy? A que en muchas otras existencias que hemos tenido, eh, probablemente no hemos podido hacer lo que queríamos, no hemos podido estar con quien queríamos, en este caso de llamas, que a veces pasa que, por un ejemplo, alguien que fue un sacerdote y conoció a su llama gemela, pero por el simple hecho de que él fuera un clérigo, pues claramente no le iba a estar permitido. Entonces, es también traer un poco al presente ese tipo de cosas. Y a veces, en la medida de que nos brinden la información de lo que fuimos antes, poder integrar
esa esencia de quien encarnamos anteriormente. Es decir, como todos tenemos esas luces, esas sombras, las partes como mejores o las no tan buenas, y es sacar de eso el provecho a nuestra existencia actual. Entonces, es la cuestión de que logremos traer a la conciencia e integrar lo que incluso también ya fuimos, tanto con las sombras como con las luces, de poder coger esas características buenas que se nos están revelando de otro tipo de existencias y que tomemos también como aprendizaje esas que catalogamos como negativas, pues precisamente para no volverlo a hacer, para tener un poco más claro qué tipo de consecuencias pueden haber si uno vuelve a hacer ese tipo de cosas. Eh, Otra cosa que puede pasar mucho y que ha sido también mi caso particular es que en otras existencias, por ser quien yo realmente era y soy, pues eso me costó la vida, ¿verdad? Entonces, ante ciertos hechos, eso también ha configurado una creencia, ¿sí? En este caso particular, de que no valga la pena seguir esa voz de tu alma, de hacer lo que realmente tienes que hacer, porque va a haber otro que no va a estar de acuerdo. Entonces, sí pueden ver ese reflejo de lo que les he venido contando, de cómo de algo que pasó más de una vez antes en otra existencia se manifestó en esta. Y eso obviamente es un mensaje para romper esa creencia, ¿cierto? Y para trascenderlo y volver a esa esencia que uno realmente posee. Entonces también aquí, ¿cuál es el mensaje que les quiero dejar con esto? Que se pongan como a reflexionar y a tomar también una decisión de qué es lo que quieren. Si por un lado prefieren quizás prolongar una vida o más bien una existencia llena de temores, de prejuicios, de patrones, en donde no eres éxito, autorrealización, ¿sí? O que puedan haber ciertas circunstancias externas, pero decir, hombre, el tiempo que me quedó hice lo que tenía que hacer, con esto me voy tranquilo, me voy en paz, logré el éxito, la autorrealización, ¿sí? Y no precisamente me quedaron cosas pendientes por hacer, sino de que a pesar de los miedos, de los prejuicios, de todo lo que de pronto en el entorno nos indicara que fuese como esa amenaza a nuestro verdadero ser, correspondimos a esa voz interna que cada uno de nosotros tenemos y que le hicimos todo el caso del mundo para vivir conforme a esa voz y no en pos de las expectativas de otros, porque al fin y al cabo es nuestra vida. Nadie más la va a vivir por nosotros. Que los otros quieran hacer de la nuestra algo de acuerdo a sus expectativas, sus creencias, es otro asunto. Pero al fin y al cabo, ¿quién la está viviendo en realidad? Entonces, con esto de las vidas pasadas, también a lo que voy es que no solo aprendamos como de esos hechos desafortunados, ¿sí? Sino de que de ahí saquemos más elementos de lo que somos realmente. Créanme que es algo que le ayuda a uno a recuperar muchas de esas piezas, ¿sí? De lo que hizo antes, de lo que fue antes, a lo que se dedicó antes y poderlas traer al aquí y a la hora. Y obviamente acá también el asunto es que cortemos con todo lo que pudo haber pasado. Por eso les hacía mucho hincapié en lo de
liberar karmas, de mantener el equilibrio energético, porque es algo que nos va a permitir ser ese canal óptimo para servir a los demás, ¿sí? Y desde nuestra verdadera esencia. Entonces, eso era como lo que les quería dejar hoy. Para sesiones conmigo encuentran mi número de contacto en la descripción. Nos vemos luego. Que me sea